Miguel Ángel Pichetto, muy buenas noches Andrés Cisneros, Débora Plager. ¿Qué tal? Silvina, muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo, corregir, aumentar? Sí, mira, vos recién hablabas del silencio, que en este caso es silencio cómplice, ¿no? Por parte del gobierno y sobre todo de algunos ministerios que tienen absoluta pertinencia, ¿no? No solamente de la mujer. Pensaba en el que hasta hace 5 minutos era el precandidato presidente del espacio, Guado de Pedro, que es ministro del Interior, ¿no? Y tiene que ver con la articulación con las provincias. Pero hoy, ya en su rol no de ministro de Economía, sino de candidato presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, muy interesante, Johnny, pasó 2 o 3 archivos de Massa, que no resiste ningún archivo, claramente, sí, vinculado con el tema del feudalismo, lo que pensaba de Capitanich en Chaco o de Insfrán en Formosa, con una visión completamente crítica, ¿no? De estos señores feudales que se perpetuaban en el poder, que acudían a todo tipo de tretas para modificar las constituciones provinciales, reelegirse eternamente, poner ley de lemas, acoples y todo lo que ya conocemos para lograr la continuidad durante tantas décadas. Bueno, este es el ministro de Economía, Sergio Massa, el que criticaba estos feudos y que hoy calla, ¿no? Interesante la acotación. Bueno, desde el derecho, nuestra abogada de la mesa, por lo menos de las que trabaja con nosotros, que es Silvina Martínez, ¿qué puede acotar a esto que está pasando? Porque está todo el caso ya a punto de definirse. Hoy decían que este chico estaba absolutamente atribulado, muy angustiado, y todo el tiempo está que quiere declarar y se frena, quiere declarar y siente las amenazas de los propios padres, ¿no? Bueno, yo creo que acá hay un trasfondo y creo que en las últimas entrevistas lo dijo muy bien Fernando Burlando, ¿no? Cuando fue convocado, citado para dar su testimonio. Me parece que hay un trasfondo que todavía no conocemos, que tiene que ver directa o indirectamente con la política, por el dinero que encontraron y el lavado de dinero, ¿no? Entonces, claro, me parece que una cosa es un femicidio, que es terrible, lo que estamos viendo, hasta ahora lo que se conoce, pero hay que ver el trasfondo de esta decisión, el móvil que llevó a la familia Sena a matar a Cecilia y, ¿por qué no? Ahí sí, la vinculación con la política del lugar. Me parece que hasta ahora nosotros hablamos de feudalismo, de caudillismo, pero estamos frente en Chaco y en otras provincias, ni más ni menos que a una mafia, donde utilizan los recursos del Estado en forma desmedida para hacerse cargo, digamos, utilizar la pobreza de la gente, claro, y cometer toda clase de delitos. ¿Por qué? Porque tienen al Poder Judicial, al Poder Político y a la policía de su lado. Entonces, creo que estamos ante una cuestión que estamos viendo la punta del iceberg desde el punto de vista legal, me parece. Hoy nuestra colega Guadalupe presentó en el programa con Eduardo Feynman algo muy interesante. Dice, no solamente hay que compararla con Milagro Sala, hay que compararlo también con Lázaro Báez, porque claro, muchas de las obras, y con Lázaro Báez y Schocklender, porque justamente con sueños compartidos hacían también las viviendas y las obras. O sea, es completa la corrupción. Pero me interesa escuchar mucho la reflexión suya, doctor Pichetto. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, vos citaste a Luciano Romans. Sí. Leí el artículo. Y impresionante, ¿no? Es muy interesante porque él habla de la violencia supralegal o una violencia construida hoy desde las organizaciones que movilizan recursos del Estado y, digamos, supuestamente ayudan a los pobres, intermedian con los pobres. Me parece que es muy interesante preguntarse cuántos emerencianos Senas andan dando vuelta por la Argentina, por el conurbano. El proceso es de gran complejidad, porque también lo estamos viendo desarrollarse en Jujuy, claro, donde toda esta patria que yo denomino patria piquetera, que vengo cuestionando desde hace bastante tiempo con el tema de la intermediación, tiene que terminar indudablemente con eliminando precisamente que los recursos vayan a la persona si alguien necesita una ayuda. Hay que seguir de forma directa. De ninguna manera se puede seguir tolerando que estas organizaciones manejen la plata, generen estructuras, además demenciales, porque lo que vos comentabas, esta gente desfilaba con camisa roja y reivindicaba la figura de Guevara. Sí, sí, con la imagen. Cosa tremendamente estúpida, digamos, vetusta, necrológica, casi te diría, desde el punto de vista de las ideas. Sí, bueno, claro. Pero bueno, y además manejaban la plata de la intermediación con
con todo lo que Bueno, significaba recién los mencionó planes. usted a Jujuy y ahí es muy interesante porque en el caso de Milagro Sala lo que hacía Cristina Kirchner durante el gobierno de Fellner era puentear al gobernador porque no tenía buen vínculo con él y le daba los fondos directamente a la Tupac, ¿no? En realidad habían construido un poder paralelo y... A ella le decían la gobernadora. Claro. La gobernadora. Bueno, que cuando fue a elecciones sacó menos votos que Pero los afiliados esto que tenía también lo Tupac, vemos ¿no? cotidianamente en Buenos Aires, en el corte de las calles. El control sobre la gente es un control de dominación personal. Claro. El que no va le sacan el plan, pero no se lo saca el Estado, se lo saca el que gerencia, las organizaciones que gerencian. Hoy están ya en un nivel ya superior, han armado partidos políticos. Claro, claro. Tanto Levita como Grabois han armado partidos políticos Sin duda. con el financiamiento estatal. Está todo bárbaro, pero esta es la realidad. Merenciano es Uno de los el personajes. reflejo emergente, de lo peor que está pasando en la Argentina, donde la violencia la ejercen estos grupos. Román la compara con la violencia de los 70. Dice que hay un aire. Dice que hay un aire en la violencia de los 70. Pero esto es mercadería vieja. Estos personajes fueron a ver al Papa con el gorrito rojo. Sí, Sacaron bueno, una foto. me está dando pie porque yo... No hay que ser injusto con el Papa porque estaban en la plaza de San Pedro. Está bien, pero yo estaban ahí. No. Yo cuando leí la nota de Luciano Román, que la leí completa en la radio, me pareció un análisis brillante, pensé en sus posiciones, Pichetto, porque era bastante coincidente con la mirada que usted tiene. Claro. Porque también podríamos agregar desde otro lugar a los falsos mapuches, por ejemplo. Bueno, y también la exteriorización de la violencia en la Patagonia está en estos sectores. También, claro. También de la autopercepción. Gente que va de la capital, del conurbano, y se autopercibe mapuche y reivindica propiedades, tierras, sabotaje, incendios. Esto ha ocurrido en estos 3 años, ¿cuánto llevamos? 7 meses de gobierno del doctor Alberto Fernández. Exactamente. La distorsión de los valores. Acá hay un Ministerio de la Mujer que no habla de este hecho tremendo, atroz. Los derechos humanos tampoco. Ninguna palabra, ninguna mención. Bueno, Pietragala fue a Jujuy, ¿no? A denunciar la represión por parte del gobierno de No, Morales, digo, ¿no? Hablo de las organizaciones, de las madres, las abuelas, digamos, una muerte tan aberrante. El Ministerio de la Mujer, Nada. repudiando el hecho del femicidio, que además es una de las tareas que tiene que realizar el Ministerio, que es proteger a las posibles víctimas de... De asesinato. Lo intentó arreglar con un subsidio, como hacen todos. Claro, eso es otra cosa. No todo lo hacen pasar por la plata. En la propia Gloria Romero, la mamá, dijo: a mí no me van a comprar Silencio. con un subsidio. No me van a comprar con un subsidio. Ahora, mira que también yo pensé no solamente en lo que usted está planteando de los mapuches, sino también en el rol, vuelvo al tema del Papa, pero más allá del Papa, del pobrismo. Digamos, hay también una concepción que maneja Lumpen y que ni siquiera coincide con el peronismo histórico. Pero para nada. Porque era la formación de la estructura de los trabajadores, del proletariado, del trabajador organizado, y nunca en la marginalidad. El mundo del trabajo, de ninguna manera el desocupado. El desocupado era una circunstancia dramática que había que salir de la manera más rápida posible y volver al trabajo. En fin, me parece que esa Argentina no está tan lejos. Yo la he vivido, 60, 70, hasta mediados de los 80, me parece que ese mundo estaba. Esta construcción es nueva, se ha consolidado como poder paraestatal y son grupos incluso también violentos, generan actos de violencia. Claro. Hay adoctrinamiento y actos de violencia. Hay un tufillo guevarista ahí, Castro, digamos, chavista, con algo de catolicismo en el medio. Ahora, Miguel Ángel, usted dice violencia y también adoctrinamiento. Pensaba en el sentido del adoctrinamiento. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ustedes están en un proceso electoral, porque también lo que hay que dar es el cambio cultural, ¿no? Pareciera que se ha naturalizado que, bueno, alguien que no, que necesita su subsistencia mínima recurre al subsidio, no trabaja él, no trabajaron sus padres, no trabajaron sus abuelos. Es un cambio cultural que va a ser difícil revertir. Hay que generar condiciones para que la Argentina Por supuesto. tome empleo, para que los empresarios
pongan a producir y a generar empleo. Lógicamente que va a haber que tomar medidas en ese plano, pero también hay una que ya anunció Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente junto con Gerardo Morales, que es la eliminación de la intermediación. El mantenimiento del plan por un periodo de tiempo para que también puedan acceder al trabajo, a un trabajo formal. Para después, indudablemente, ir hacia el mundo productivo, pero se va a cobrar con el teléfono en forma directa. El ANSES tiene toda la estructura organizacional para poder pagarlo como paga la UH. Sin que dependan de nadie, sin que sean Ninguna organización clientes. tiene que tener recursos del Estado, que además están sin control, porque hoy no hay control sobre eso. Supuestamente las controlan las universidades. Sí, pero... No, fíjate lo perverso, es cierto lo que dice el sistema en esa de coincidencia de Patricia Bullrich y de Larreta, porque el sistema hace que las organizaciones sociales tengan que chequear que la gente cumpla esas 4 horas de carga laboral diaria, que las utilizan para cortar la calle, en realidad no hacen ningún tipo de tarea o de prestación para la comunidad. Entonces, chequean si cortan la calle y a su vez perjudican al resto. Ahora, si vos a esa gente le cortás la intermediación, la gente sigue recibiendo el plan, lo que pasa es que la organización no tiene... Además devuelven a la organización. Exacto. Han reconocido que era una donación voluntaria, pero devuelven. Por un tiempo determinado, digamos. Claro. Pero esa es la mirada que tenemos sobre el tema, me parece que es el camino para ir desmantelando esto. Le quiero preguntar a Andrés Cisneros, bueno, primero una opinión general sobre este clima del que estamos hablando y después también desde lo internacional. En Jujuy aparecieron gente de militancia en el MAS boliviano. Cuando hablamos del tema mapuche, una interrelación con los chilenos, el propio presidente Boric, parece que es un hombre que tiene en su gabinete gente del Partido Comunista, sufre ataques terroristas en el sur, quemando camiones y haciendo acciones terroristas muy fuertes. Hay también no digo que sea mayoritario, pero hay como un intento de retomar algunos conceptos viejísimos, ¿no? Mire, las sociedades se dan a sí mismas una cosa que se llama instituciones. La función de las instituciones es manejar en forma exclusiva la violencia, el poder. Todo poder que se maneja fuera de las instituciones es un poder ilegítimo. Claro. Entonces, cuando usted maneja el poder en la calle, en la selva, en la montaña, en las aglomeraciones de gente, entonces usted está fuera de las instituciones, está fuera de la democracia y está fuera de la República, claro. Está en otro mundo. Claro. Lo que dice Pichetto es muy claro. Hay que volver al sistema institucional, también en la ayuda a la gente que no tiene medios. Y punto. No es complicado. Es decir, no hace falta ser un genio. Esto lo han hecho otros países y le fue muy bien. Justamente a los países que le va mejor que a nosotros. Entonces, no hay más que tomar el ejemplo de los demás y llevarlo a la práctica. Las grandes teorizaciones fracasan. Con lo que usted dice, es un caso muy típico, que es el del populismo en América Latina. No. Es decir, el populismo siempre es igual. Distribuye y no genera riqueza. Al poco tiempo quiebra y debiera caerse. Bueno, y se ha caído muchas. Ahora, el problema es que cuando hay una especie de guerra fría como ahora, llega una potencia extranjera y empieza a financiar a ese populismo decrépito. Está ocurriendo en Venezuela. Claro. Ocurrió 50 años en Cuba. A Cuba la financiaron 50 años entre la Unión Soviética y después Venezuela. Y está ocurriendo ahora en Venezuela, Nicaragua, que está siendo claramente financiada por China, Irán y Rusia. Claro. Entonces, esos populismos que debieran agonizar y desaparecer se mantienen a fuerza de financiación extranjera. Y ahora lo que ha hecho Maduro ayer y hoy es un papelón, ¿no es cierto? Con Corina Machado. Sí. Corina Machado, claro. Pero es otro síntoma de la decadencia, porque los populismos cuando llegan son muy fuertes, tienen mucho apoyo popular, lo van perdiendo porque se manejan mal. Claro. Y cuando ven que van a perder la próxima elección, empiezan a meter presos los contra. Es de cajón. Es tremendo. Justamente hoy pude hablar con la secretaria política de María Corina Machado. Podemos ver un fragmento, tenemos un fragmento de... Ella estaba en el estado de Barinas, que es donde nació el propio Hugo Chávez,
las movilizaciones que hace. Es una líder de nuevo tipo, pero fenomenal, con un nivel de discurso extraordinario. Sí, Que la mujer de Leopoldo López que tuvo. Claro, y se comunica con la gente. Ella tira una frase, una consigna, y la multitud les contesta. Valiente, valiente. El marido está en España. Y atención, Argentina, porque el problema de ellos es Maduro, pero es más que la oposición se fragmenta todo el tiempo. Claro, es una forma de verlo. Escuchemos un segundito. Vale la pena que vayamos conociendo a María Corina Machado, del partido 20, opositora a Chávez y al chavismo. Una amenaza más, un obstáculo más, una falsa más, una patraña más. Pero en este caso se trata de una inútil inhabilitación que pretende el gobierno hoy. Escuchen muy bien lo que tengo que compartir con ustedes. Dije inútil inhabilitación, que solo demuestra una cosa. ¿Saben lo que demuestra? Saben que están derrotados. Claro, ella dice, Pichetto, que esto es la demostración de la debilidad del régimen. Y dice que Maduro está derrotado. Es una líder sorprendente. Importante. Sorprendente, muy importante. Importante, y además está en Venezuela. Claro, que no es poco. Está también Capriles trabajando allí, pero es una líder emergente muy fuerte, Machado. Y hay que mirar, hay que mirar lo que pasa en Venezuela como espejo también por la fragmentación opositora, ¿no? Claro. ¿Por qué se perpetúa en este caso el chavismo en el poder? Corina Machado, Capriles, Guaidó, Leopoldo López. Hay que mirar ese proceso de fragmentación opositora también como espejo, ¿no? Para estar muy atentos en nuestro país de cómo debe actuar la oposición, ¿no? ¿En eso qué piensa? No, coincido. En Venezuela es el clásico ejemplo de que el poder y el dinero se utiliza para debilitar. Pero también están frente a un fin de ciclo. Claro, se nota, ¿no? Esta medida proscriptiva indudablemente denota el temor a enfrentar un proceso electoral, y también se cae la careta, porque yo digo, por la Cancillería argentina, nuestro presidente, hablando de Maduro en los foros internacionales, cuando estamos frente a una dictadura como Ortega, que pone preso a los opositores, Seguro. que ha puesto preso hasta a obispos en Nicaragua. Sin duda. Ante el silencio del Papa. Usted lo mencionó a Boric. Boric nació como la expectativa, todavía una esperanza que todavía está en expectativa, de generar una izquierda latinoamericana post-castrista. Sí. Esto es, el castrismo es una derivación local del sovietismo. Sí. Y el castrismo está en un ciclo cumplido, como dijo Rosy Pichetto. Y Boric, con su juventud y su empuje, podía ser quizás la posibilidad de un primer líder de una izquierda sensata, inteligente, renovada, post-castrista. Veremos cómo sigue eso. Veremos si lo hace. Lo que siempre me preocupa, yo digo que a veces, lo digo también para los regímenes feudales de la Argentina, a veces se hace imposible derrotarlos porque siguen en el poder. Maduro sigue en el poder, Daniel Ortega, los Díaz-Canel, el castrismo. Yo digo que a veces ese tipo de regímenes se han instalado tanto. De hecho, en Venezuela hay más gente exiliada y fuera que lo que viven en Venezuela. A veces se necesita... Es una de las grandes migraciones. Sí, junto con Siria, son las dos más grandes junto con Siria. Yo digo que ese tipo de sistemas, ese tipo de tiranías, a veces necesita que se quiebre de adentro, que el grupo que está conduciendo... por eso a mí no me asombra tanto cuando en alguna de las provincias argentinas, qué sé yo, el Movimiento Popular Neuquino, hay alguien que se va de la estructura histórica y juega para la oposición. Para renovar el poder del propio MP. ¿Usted cree que fue así en este caso? Bueno, justo le toqué... es muy gato perdista. Justo le toqué una fibra sensible. ¿Sabe lo que dijo Figueroa? No lo descalifico. Sí. Porque además también es cierto, él peleó el poder y... Claro.
Dijo, No, y fue apoyado por el PRO. Hemos derrotado la lista azul. La lista azul. La lista azul era la de Zapac. La de Zapac. Fue El interna. MPN es un partido del poder en Neuquén, Claro. que se ha renovado con un nuevo líder. Esta para mí es mi lectura. Pero Esta es la lectura, interesantísimo. Pero vamos a escuchar a Débora Plager. Nos va a contar cómo es esto